Recuerden ustedes que Lalo fue adolescente, tenía como 16 años creo, bautizado y miembro de la primera iglesia bautista de Maracaibo. Y él entonces allí empezó a desarrollar su trabajo por la obra. Fue fundador de nuestra iglesia aquí, fue de los primeros. En el acta constitutiva aparece como fundador. Fue diácono tanto en la primera como acá de nosotros. Maestro de la escuela dominical, en las clases de adultos. Y un maestro a uno, ¿no? Y siempre tenía sus discusiones con Chucho, con Jesús Peroso. Porque Jesús pues tenía una visión y Lalo tenía otra visión, y entonces ellos la contrastaban y a veces pasaban toda la clase dando argumentos uno y otro. Ahí está Nori que se ríe porque ella sabe que era así, ¿verdad? Y entonces, bueno, al final todo pasaba. Fue presidente de la Convención Nacional Bautista, de la Unión Nacional Bautista de Jóvenes y secretario ejecutivo de Acibres. Creo que como secretario ejecutivo de Acibres realizó una labor, bueno, una labor tal que ya casi se iba a divorciar de Magdi, porque ese prácticamente casi todos los domingos él tenía planificada la visita a una iglesia determinada. Y eso agarraba Falcón y Zulia. En ese tiempo eran Falcón y Zulia que se agrupaban. Ese era Lalo. Y tomaba todo con ahínco, con pasión por la búsqueda de las almas. Pero todo esto yo lo resumo en el clímax mayor que él pudo haber logrado unos años antes de su muerte, que fue el haber sido llamado al pastorado en la primera iglesia bautista de Guayabitos. Ya cuando Lalo fue a Guayabitos, ya era una persona de edad. Y a pesar que le decíamos, Lalo, ten cuidado, te vas solo. Bueno, no se iba solo porque siempre andaba Magvis con él y algunas veces iba Rodolfito. Pero él logró a aquella iglesia darle forma, fisonomía, incrementar su membresía. Bueno, ustedes escucharon ya a una de las hermanas que vinieron allá de Guayabitos, porque así como Lalo quería Guayabitos, los de Guayabitos también quieren a Lalo. Lalo decía como el salmista en el Salmo 119, 114, tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Y eso era lo que a él lo animaba. Él sabía que su espíritu pronto iba a estar en la presencia del Señor. Y parecía que él lo avisoraba. Cuando él llegó a cumplir los 50 años de casado, entró en una fase de desasosiego que para él quería hacerlo, quería celebrar los 50 años, pero lamentablemente él estaba enfermo. Hubo que hacerlo unos meses después. Pero para él era algo trascendente, como para cualquiera de nosotros lo es, de cumplir 50 años de casado, que no son 2 días. Lalo sabía que su espíritu estaba ya siendo tocado por el Señor para llamarlo a su presencia.
Estaba como Pablo ya en las postrimerías de su ministerio, cuando él decía ya en Filipenses: deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que lo que él podía estar viviendo en este momento. Lalo conocía, era un conocedor de las Sagradas Escrituras, también autodidacta, así como lo fue su papá. Bueno, y como lo es también el cielo. Se han preparado diariamente en la palabra del Señor. Y Lalo manejaba la Biblia al derecho y al revés, como decimos nosotros. Y era tal la precisión que él tenía que alguien le decía: mira, Lalo, ¿dónde está tal versículo? Y entonces le daban el versículo: ese está en tal parte. Y cuando lo buscaba, ahí estaba. Y dentro de todo esto, Lalo sabía y él conocía que el Señor le iba a llamar un día y que en este momento él estaba en la antesala y que si iba a ir al sepulcro, la parte física, un día va a resucitar cuando venga el Señor por su iglesia y que venga por cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo allá en 1 Corintios 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El apóstol Pablo llamó a esto un misterio. Y él señala de que no todos dormiremos. No sabemos cuándo él va a venir. No tenemos ninguna fecha en el calendario precisada ni visualizada. Allá en Mateo 24, cuando le preguntaron al Señor: pero danos señales. Entonces él le dijo: sí, cómo no. Habrán guerras, rumores de guerras, pestilencias. Y por eso cuando nosotros analizamos este mundo moderno en donde estamos viviendo, podemos decir que no estamos muy lejos de esa manera que le recomendó el Señor a sus discípulos cuando le preguntaron que qué iba a hacer, cuándo se iba a dar, cuándo se iba a producir el fin del mundo. Pablo lo anota como un misterio porque en realidad es un misterio. Dice que no todos dormiremos, pero en un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos de los cristianos vivos y muertos serán transformados y resucitados incorruptibles. El Señor no nos dice qué tipo de figura nosotros vamos a tener, qué tipo de cuerpo nosotros vamos a tener. Solamente sabemos lo que nos dice Juan allá en su primera carta, en el capítulo 13, en el versículo 2. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y ese es el mensaje que yo en esta noche quiero que cada uno de nosotros internalicemos. Que aquella seguridad que Lalo tenía es la seguridad que cada uno de nosotros
debe tenerla y asumirla como tal, de saber que el Señor está con nosotros. Finalmente, ese cuerpo resucitado, dice las Sagradas Escrituras, regresará a la tierra a reinar con Cristo eternamente. Y esta es quizás una de las promesas más antiguas del regreso de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Allá en Judas capítulo 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y en Zacarías dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. En Apocalipsis, en el capítulo 5, nos señala: y cantaban un nuevo cántico diciendo: